estás escuchando es el canto, es el reclamo de una perdiz roja, una perdiz común, y que por desgracia cada vez se escucha menos en los campos de España. ¿Este declive es culpa de los cazadores? ¿O quizás de los agricultores? ¿O quizás de los ecologistas que sueltan águilas para que se las coman? Yo qué sé ya. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 149 del martes 12 de julio de 2022, hablamos sobre agricultura, cambios de usos agrícolas y sobre todo de los efectos sobre especies que todos conocemos como la perdiz roja y alguna que otra más, seguro. Seguro. Pero Enoc, antes de eso, ¿qué me destacas? ¿Qué me quieres contar? Pues mira, estamos grabando con un montón de antelación, así que te voy a contar algo que ya sé. Y es que tenemos un podcast súper chulo que estamos preparando de unos investigadores de una institución de investigación española que no puedo decir más. Te lo digo yo, que sale en septiembre. Yo te voy a decir otra cosa que sé que va a ser así, salvo que pase algo raro, que voy a estar de vacaciones. Yo esta semana que estamos grabando, cuando tú me escuches, yo estaré en Cádiz, ahí en Caños de Meca o por ahí, de vacaciones. Dando envidia. Ahí me en gusta, Barbate, dando envidia. por ahí estaré seguro, esta semana. Bueno, venga. Vamos con el invitado ya, ¿no? Venga, preséntanos. Pues hoy tenemos con nosotros a Xavier Cabo de Villa, que es investigador postdoctoral del Grupo de Ecología Terrestre de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas, Xavi, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. O sea, Muy buenas, Xavi. Lo he dicho bien, ¿no? Porque entre... Sí, correcto. Xavier Cabo de Villa, vale, es que tú eres vasco, no eres catalán, no es Cabo de Villa, ¿no? Xavier Cabo de Villa, efectivamente. Sí. Ay, Bueno, bien. venga, Xavi, la pregunta que le hago a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues creo que, o sea, no solo mi opinión, creo que cualquier persona a mi alrededor a la que se le preguntara esto diría que yo de mayor quería ser biólogo. Porque era el típico chaval que lo cogía todo, andaba con cualquier bicho, miraba cualquier cosa, veía un renacuajo y tenía que pasarse la mañana con el renacuajo, que se llevaba los luciones a casa y alimentaba a los luciones. O sea, el típico niño que se llevaba a todos los animales a casa, por mucho que sus padres pues, quisieran o no quisieran. Nuestros oyentes lo saben. Siempre que viene un biólogo, los biólogos nacemos. Nacemos biólogos. ¿Qué has tenido, niño, niña, biólogo? Pues, aunque no eres biólogo, pero naciste biólogo, no pasa nada. Aunque luego has estudiado otra cosa. Claro. Eso da igual. Sí, sí. A ver si es verdad que mi familia viene de entorno rural, de familia de agricultores, cazadores, entonces siempre desde pequeñito he mamado el medio rural y en la carrera también lo tenía claro. De hecho, pues, a mí me marcó mucho que tuve la suerte de que pues, mi profesora de biología conoció a Miguel Delibes, Anda. escritor, ¿no? ¿El hijo? Sí, investigador que ahora está en Sevilla. Bueno, ahora padre, porque el hijo también se llama Miguel Delibes. Entonces, tuve la suerte de que vino al instituto y estuve con él y pude hablar con él y estuvo una conversación muy interesante y ya tenía claro que quería ser biólogo, pero eso ya como que me encaminó más. Y ya empecé biología y ya pues poco a poco. La investigación no tenía ni idea, o sea, no era mi idea ir a investigar, pero una vez que empecé a hacer la carrera, en medio de la carrera empecé a anillar también aves. Me hice anillador de aves, cada vez me preguntaba más cosas sobre la ecología de las aves, hice el máster en Madrid sobre zoología y de ahí poco a poco pues me salió la oportunidad de irme a Ciudad Real con una beca del gobierno vasco, bueno, en la Universidad del País Vasco, pero en colaboración con el CSIC a hacer la tesis y O sea que no me ha engañado. Me ha dicho que eras ambientólogo y me ha engañado. Eres biólogo de verdad. Soy biólogo Eres biólogo de verdad, vale. Bueno, ha sido un fallo buscando, oye, y a lo mejor eran las ganas, pero no.
Bueno, quiero decir, yo la mayoría de mi tiempo he trabajado en la Facultad de Farmacia aquí en Vitoria. Y en Vitoria, en la Facultad de Farmacia, se estudia ambientales. Y de hecho mis compañeros son ambientólogos. O sea que tampoco... Ahí está mi fallo, ahí está mi fallo. Pero vamos, desde mi experiencia, biología o ambientales, puedes hacer el camino igual. O sea, de Sí, hecho, sí, sí, yo, no, sí. yo no veo ninguna diferencia entre mis compañeros y yo. Ellos igual, cuando acaban la carrera, pueden tener algo más de experiencia en temas ambientales de toxicología, que los biólogos no tocamos tanto. Igual nosotros tenemos algo más en algunos aspectos de fauna, pero vamos, que una vez que te metes en investigación es exactamente igual. Mira, normalmente la diferencia, llevamos muchos programas y muchos biólogos y ambientólogos entrevistados, la diferencia es que el que nace biólogo hace biología, el que no nace biólogo hace ambientales. Sí. Normalmente es así. Cuando hay mucha gente que hace ambientales, pues me gustaba y tal y cual, y al final ambientales, y al final, bueno, que les encanta el tema. Pero normalmente el que nace ahí, el que lo lleva dentro, suele hacer biología. Y el que no lo lleva tan dentro, suele hacer ambientales. Aquí estamos dos. Bueno. Enoch es ambientólogo, yo soy biólogo. Oye, Xavi, ¿en qué universidad hiciste biología? En la UPV. En la UPV. Vale. Sí, Es que es muy en la Facultad de es muy Leyva. interesante también esto que decías, porque en trabajaenmedioambiente.com a veces lo digo con las consultorías y cuando me pregunta la gente, y lo dijimos en el programa pasado cuando vino Verónica, y es que es muy interesante buscar y ver los planes de estudios, porque no en todas las universidades las mismas carreras son iguales. Y a lo mejor en una universidad son especialistas en algo muy concreto y obviamente los profesores tiran para ese lado. Y en otra universidad, yo recuerdo, por ejemplo, en Ambientales Castilla-La Mancha en Toledo, es muy típico de ecología del fuego. Pues es normal que tengas asignaturas, estoy hablando ya en los últimos cursos, muy aplicadas a eso. Y luego en otras universidades tienen otras especialidades y a lo mejor te interesan más. Totalmente. De hecho, claro, yo el problema que le veo es que cuando tocas bachiller y piensas en hacer la universidad, no tienes para nada claro qué es lo que quieres hacer y si te quieres dedicar a investigación y no tienes los medios o al menos la información para buscar este tipo de cosas. Que igual tú Sí, es difícil. dices, Sí. me gustan las aves, ya, pero tú no sabes que en la UPV, bueno, cuando hablo de UPV no es Universidad Politécnica de Valencia, es Universidad del País Vasco, la EHU, por aclarar. Tú posiblemente no vas a saber que en mi universidad no hay, bueno, en la universidad que hice el doctorado, no hay un grupo de aves. O sea, hay un grupo muy potente que trabaja con murciélagos, hay un grupo muy potente que es en el que yo hice la tesis, que trabaja con genética, son sobre todo malacólogos, pero trabajan con cualquier organismo, también con aves, pero no hay un grupo especializado en aves. Ahora se está empezando a fomentar un poco. Entonces, si te interesan las aves, pues igual en un momento dices, pues prefiero tirar para otro lado. O no, ahora está empezando, pero es decir, cuando empiezas es verdad que es muy difícil buscar esta información y es muy importante. Has dicho, antes de irnos del tema, has dicho malacólogo y le has dejado ahí caer el palabra. Que si no me equivoco son los que estudian moluscos, ¿no? Caracoles y todos los marinos, ¿no? Todos los almejas, mejillones, vieiras y todo eso, ¿no? Correcto. Vale. Porque igual alguien lo has dejado, hostias, lo has dejado como, ostras, malacólogos. No, pero sí es muy interesante lo que dice Xavi, que muchas veces no es tan sencillo y no es que a veces la información a lo mejor está, pero que tú seas consciente de que está, que tengas la necesidad de buscarla y en la visión de futuro que tengas claro, ahí está, es muy complicado. ¿Vamos con el tema, Enoch? Venga, vamos con el tema. Cuando pensamos en fauna de zonas esteparias, de zonas agrícolas, mucha gente piensa en conejos, porque tú vas por el campo y ves los conejos correr. Pero si nos vamos a las aves, el conejo de campo, el conejo con alas, podría ser la perdiz. Ahora me vais a decir que no, pero podríamos asimilar que es la perdiz, ¿no? Son los dos grandes, una ave y un mamífero, que son los que vertebran un poco el ecosistema, ¿no? en las zonas agrícolas. No en todas, no en toda España, sabemos que no en toda España, pero en la zona de la que vamos a hablar, sí. La zona de La Mancha, que es donde yo me he criado, son las dos especies. Ahora, es muy común ver conejos y tengo la impresión de que cada vez es más raro ver perdiz.
igual es una impresión mía, Xavi. Es cada vez más raro ver perdiz. Porque yo cuando era pequeño iba con mi bicicleta veía muchas. Y ahora sigo saliendo al campo en las mismas zonas y veo menos. Depende mucho la zona. Se siguen viendo perdices, pero es verdad que la población de perdiz ha descendido muchísimo, sobre todo desde mediados del siglo pasado hasta ahora. La población ha descendido muchísimo. Eso cualquier persona que viva en el campo lo ha podido apreciar. Quitando algunas fincas concretas en las que se hace una gestión muy específica, que puede que todavía pues hay unas poblaciones bastante altas, pero en la mayoría es verdad que ha descendido muchísimo el número. ¿Y cuáles son las causas, vamos a decir, las principales por o las que creemos que son las principales que han contribuido a ello? Pues igual que con otras especies de aves, de medios agrícolas, la razón principal es la agricultura, la intensificación agrícola y todo lo derivado de esta intensificación. No, sí. Iba a decir que sobre todo la pérdida del hábitat natural, pérdida de linderos, por ejemplo, el dejar de hacer barbechos, este tipo de cosas. Claro, porque he focalizado en la perdiz, aparte porque has estudiado con perdiz, porque me parece, y dime si me estoy equivocando, es como una especie fácil de estudiar, pero que nos da una idea de lo que están sufriendo otras especies del entorno, en otras zonas codorniz, en otras zonas muchas aves esteparias, o es diferente a lo que están sufriendo otras aves. O sea, ¿podríamos tenerlo como ejemplo de una ave abundante, pero un poco ejemplo de lo que le está pasando al resto? ¿O no tiene por qué ser así? Sí, o sea, en líneas generales yo creo que más o menos todas las aves de medios agrícolas están sufriendo lo mismo, pero con matices. O sea, no le va a afectar lo mismo a una perdiz que a una ganga, que a un sisón o que a una codorniz. Una codorniz se alimenta muchísimo más de artrópodos pequeños y cría en otros sitios, es una ave migradora, no es una ave sedentaria como la perdiz, entonces es diferente. Pero en tónica general, lo que les afecta a todas es la intensificación del medio agrícola. Vale, cuando hablamos de intensificación, ¿qué hablamos? ¿De cambiar viña por, o sea, un viña de secano, un viñedo de secano por viñedos de regadío? ¿O hablamos de cambiar tipo de cultivo? ¿O hablamos de, o sea, eso es o hablamos de hacer extensiones enormes del mismo monocultivo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de intensificación? Claro, o sea, intensificación es el cajón desastre. Claro, por eso. Es decir, ahí entran muchísimas cosas. Al final, intensificación simplemente es pasar de un modelo tradicional, sea cual sea el cultivo que tengamos, a un modelo más productivo. Y las cosas que estamos haciendo para llevar a cabo ese modelo más productivo. Entonces, puede ser el incorporar el regadío, simplemente el pasar, en el caso del viñedo, al viñedo nuevo, que es el de espaldera, incorporando también el regadío. No sé, la concentración parcelaria, por ejemplo, con lo cual tenemos parcelas mucho más grandes y se tiende a tener también monocultivo. Introducir cultivos como el maíz, por ejemplo, que es un cultivo mucho más alto donde muchas especies pues, evitan entrar. O sea, el maíz en sí, cuando ya ha crecido, entra muy poca cosa dentro. Todo este tipo de cosas. La pérdida de barbecho, muy importante. El uso de semillas blindadas cada vez se está estudiando más y es una cosa que estamos viendo que afecta muchísimo. Explícalo un poco mejor, anda. ¿Cuál? El tema de las semillas blindadas. Sí, ¿Qué es la semilla blindada? O sea, dentro de los procesos que están llevando de intensificación desde hace ya años, en la agricultura lo que se utiliza para cuando tú siembras, utilizas semillas que llevan una película de diferentes fitosanitarios. ¿Vale? Sean fungicidas, no sé exactamente la composición porque no trabajo con esto, pero claro, esto ¿no os ha pasado alguna vez que vais por el campo cuando han sembrado y veis semillas naranjas en el campo? Rosas. O semillas rosas, ¿vale? Cuando tú vas por un campo que acaban de sembrar guisante y ves guisantes rosas y dices, ¿qué está pasando? Claro, lo que se está viendo, de hecho hay una tesis ahora que se está llevando a cabo en el IREC y se han llevado a cabo otras tesis y trabajos antes con estas cosas, se está viendo que claramente la perdiz y otras aves consumen este tipo de semillas. Entonces, claro, las consumen y tienen unos efectos adversos. Entonces, eso...
Vale, o sea que eso, el blindado es eso, que llevan como ya los fertilizantes, bueno, fertilizantes no supongo, fungicidas y más, Sí, alrededor. es una protección. O sea, al final es una protección para que esa semilla germine bien y no tenga una competencia. Bien, bien, bien. Vale, y claro, ¿y qué pasa? Cuando se las comen las perdices, supongo que les producirán 100.000 daños a nivel hormonal, a Sí, nivel... O no es a nivel soy, más físico de que se la comen y se mueren. no. O sea, a ver, no soy un experto en esto, con lo cual os voy a decir hasta donde sé más o menos y espero no equivocarme. Creo que los efectos son más subletales, no son tan efectos letales, necesitan una concentración muy alta, pero obviamente la productividad baja mucho. O sea, tanto, pues, sí, al final el éxito que tienes en la reproducción. Con algunos fitosanitarios también se ha visto que lo que les pasa es que se atontan, o sea que Ah, no es que se mueran directamente, pero están como drogadas, con lo cual su reacción ante un depredador es muchísimo menor, con lo cual es muchísimo más claro. fácil que les depreden. Entonces tienen diferentes efectos subletales que pueden llevar a una posterior letalidad o vamos, al final a no reproducirse, que es lo que hace que las poblaciones. Claro, porque yo había leído por ahí, y de hecho creo que una investigación vuestra, que la intensificación, por ejemplo, cambiar de cultivo, o sea, de un cultivo de secano al mismo cultivo en regadío, hace que las poblaciones de perdiz bajen. Pero si esos regadíos no se pueden hiperfertilizar, realmente ese efecto no es tan fuerte. ¿Sería ese el efecto? O sea, que parece ser que no solo el regadío, sino que la hiperfertilización que hacemos de los regadíos, ¿no? Lo que les está afectando. O bueno, o les está afectando también. Las dos cosas. Quiero decir que... Pero, Claro, entran muchos factores aquí. De hecho, el trabajo al que te refieres creo que es uno de mi tesis, en el que estudiamos lo que pasa cuando en medios de secano se introduce el regadío en un montón de especies, que vemos que la perdiz es una de las que disminuye muchísimo. Esto puede ser por irrigación, pero es un efecto muy rápido como para que sea ese el efecto, esa es la razón. Seguramente sea el cambio en la estructura de paisaje que implica la introducción de regadío. ¿Vale? O sea, nosotros cuando introducimos regadío normalmente pasamos a otro tipo de cultivos, por ejemplo maíz, y esto hace que haya un montón de especies que directamente abandonen la zona. Con lo cual van a zonas subóptimas o se tienen que buscar la vida o simplemente pues, no encuentran alimento se mueren. y ya está. Vale. Eh, Y luego lo de los fertilizantes, que al tener fertilizantes, claro, te iba a decir que si va relacionado con claro, esto de que los fertilizantes se los comen o es otro efecto el que claro. tiene. No, esto es una cosa muy interesante. De hecho, es algo que se está empezando a investigar ahora y focalizarnos más, porque eh, nosotros no tenemos datos específicos de cara a, por ejemplo, fertilización, que es lo que tú mencionas, que es la introducción de fertilizantes en el agua de riego, ¿vale? Ajá. Pero lo que sí vemos es que, por ejemplo, nosotros tenemos dos trabajos. En uno hemos analizado la presencia de perdices en viñedos tradicionales y en viñedos emparrados, que tienen regadío, ¿vale? Y en los viñedos emparrados nosotros sabemos que en un tercio, por lo menos, hay fertirrigación. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos analizado en verano la presencia de la perdiz. ¿Qué pasa con la perdiz en verano? Que la perdiz en verano prefiere los viñedos emparrados. ¿Vale? Claro. Utiliza más los viñedos emparrados. ¿Por qué? Porque la perdiz es una ave que en verano, con las temperaturas que hay, en este caso es Extremadura, pero en Castilla-La Mancha sería lo mismo, con 40 grados, es un ave que necesita agua. Con lo cual posiblemente va a buscar sombra y a beber. Por eso utilizará más los viñedos Con emparrados. riego, sí. Claro, en el trabajo que hemos hecho específico de la perdiz en Castilla-La Mancha, con todos los datos recogidos por el guarderío, nosotros lo que vemos es que las abundancias de perdiz son menores en las zonas donde hay mayor proporción de viñedo emparrado. Justamente lo opuesto. O sea, en verano hacen más uso del emparrado, pero hay menos densidad. ¿Por qué? Posiblemente porque haya un efecto negativo de todo esto. De hecho, el efecto que nosotros vemos de la abundancia, o sea, que la abundancia es menor en zonas con mayor proporción de viñedo emparrado, ¿vale? Este efecto negativo es menor en aquellas zonas que están expuestas a contaminación por nitratos, ¿vale? Me explico. Las zonas con riesgo de contaminación por nitratos son zonas donde la probabilidad de que o sea, las masas de agua tengan una alta concentración de nitratos, por eso y por lo tanto haya una alta contaminación, es muy alta.
con lo cual hay mayor regulación, ¿vale? Entonces los agricultores tienen una mayor regulación y solamente pueden utilizar ciertas cantidades de nitrato, ¿vale? En aquellos sitios donde está regulado el nitrato, las cantidades que se pueden echar de nitrato, el efecto sobre la perdiz es menor, con lo cual hay mayores densidades de perdiz donde hay, o sea, sigue siendo menores las densidades. Me estoy liando. Sí, no, pero se creo que te entiende, entendí. sí. O sea, queda claro. donde hay, por hacer el resumen, donde hay riesgo donde hay muchos nitratos ya en el suelo, donde hay un riesgo para la población, el que hay mucho nitrato, hay más perdiz. Entonces, ¿por qué? Pues porque el agricultor puede echar menos nitratos porque está controlado. O sea, donde el agricultor puede tirar nitratos a la cantidad que quiera, parece que le afecta más aún a la perdiz. Eso es. Con lo cual, nosotros no hemos medido el efecto de los nitratos, con lo cual no podemos decir que tiene un efecto negativo porque no lo hemos medido, ¿vale? Es el siguiente paso que se va a hacer, pero ambos trabajos parecen indicar en esa dirección. Efectivamente. ¿Vale? Que puede ser una trampa ecológica y que puede ser un efecto bastante importante que no se está teniendo en cuenta hasta hace poco. Sí que es verdad que en Castilla-La Mancha hay muchas zonas que están contaminadas por nitratos y se tienen en cuenta para todo tipo de legislación. O sea que es algo que yo creo que es importante también, ¿no? Y me gustaría, Xavi, que nos hablaras un poco porque... Claro, yo ya estoy adoptado en Castilla-La Mancha, ya conozco esto, ¿vale? Pero yo soy asturiano y entiendo que para alguien del norte esto de que decías de cómo que si ya hay maíz las especies no entran. ¿Cómo es esto? Entonces yo quiero que nos expliques un poco por qué se habla tanto de estas especies esteparias y especies de cultivos. Porque ya te digo yo que alguien de la cordillera cantábrica dice, ¿cómo? ¿Que hay especies que... ¿Cómo que por qué no va a entrar el maíz? ¿Qué problema tienen? ¿Cómo es esto de las esteparias y por qué les gustan estos paisajes? Vale, o sea, el caso del maíz es un caso muy específico y sobre todo yo diría que es por la estructura, ¿vale? O sea, al final es un cultivo muy alto, muy denso en el que no tienes visibilidad. Las aves esteparias son aves de medios abiertos principalmente, ¿vale? La perdiz es un caso especial, ¿vale? O sea, la perdiz la dejamos entre comillas un pelín más aparte porque utiliza zonas arbustivas y zonas un poco más cerradas, pero en general las aves esteparias son aves que prefieren hábitat abierto, ¿vale? De hecho, un sisón, una butarda, una ganga, difícilmente los vamos a ver, bueno, difícilmente no los vamos a ver dentro de un viñedo. Porque lo que necesitan son vegetación baja. El sisón no se va a meter en un sitio que tenga más de 20 centímetros o 15 centímetros de altura porque necesita mirar por encima. ¿Vale? Entonces, en cuanto tenemos una vegetación alta, las aves esteparias, que son las aves pues que están más protegidas, digamos, pues no van a entrar. Y ya no solo esas, hay otras aves, pequeños paseriformes, que tú no puedes volar por dentro de un maizal. Entonces, las probabilidades de usar un maizal es muy, muy, muy reducida. Hay algunas aves que seguramente la utilicen, pero muchísimo menos. Porque no puedes alimentarte tampoco en el suelo, que es donde se alimentan estas aves, no puedes criar en el suelo, que es donde crían estas aves. Vale, voy a tocar otro tema, también hablando del cambio de paisaje. Está el mantra este... Muchos ecologistas dicen, hay que plantar árboles porque faltan árboles. Es muy fácil. En España, en los últimos 25 años, la superficie arbustiva y arbolada en España va creciendo. Es así. ¿Les está afectando también esto a todas estas especies de cultivos? Porque, claro, en muchas zonas se está perdiendo el cultivo para ir a una zona más arbustiva, más arboladas. No tenemos barbechos, pero bueno, es casi ir más allá, ¿no? ¿Les está afectando esto a las especies, a este tipo de especies, o realmente no tanto? Porque tú lo has dicho, la perdiz ahí entraría sin problema en estas zonas semi-abandonadas, ¿o no? No. O sea, no he trabajado con esto, no tengo realmente datos al respecto, ¿vale? Pero en principio, en función de lo que prefieren estas especies, el otro problema, que es el que tú estás mencionando, la agricultura, que es el abandono. O sea, es o la intensificación o el abandono. Claro. Y el abandono no solo de la agricultura, sino también del monte. Lo que está llevando no es tanto a una zona arbustiva, pero claro, o sea, una zona arbustiva abierta, que es lo que le gusta a la perdiz, sino una zona arbustiva muy cerrada, ¿vale? Entonces, vamos a vegetaciones muy cerradas en las que tampoco tienes visión. O sea, al final la perdiz lo que le gusta es, sí, que haya algunos arbustos, pero por donde yo me pueda mover, tenga visibilidad y demás. O sea, una de esas le gusta un viñedo o una zona arbustiva natural, pero más o menos abierta, digamos. Lo que conlleva el abandono, que es pues todos los pasos que conocemos, ¿no? O sea, empiezan
los arbustos, empieza a cerrar los arbustos, empiezan los árboles y acabamos en un bosque. Eso ya a cualquier esteparia, pues... Pero les está afectando, quiero decir, porque claro, este proceso es muy lento, o sea, desde que una zona se abandona hasta que llega a tener ya, a ver, lo de que siempre van a ser bosques, bueno, pueden quedarse en un arbusto, mucho monte mediterráneo, es prácticamente un arbusto perenne, ¿no? O sea, para siempre. Pero ¿les está afectando? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Que en los poquitos años que llevamos de crecimiento de las zonas estas les está afectando o todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que les afecte? O dicho de otra manera, ¿esto les afecta más o al mismo nivel que la intensificación o ni de coña? En plan, no nos preocupemos por eso porque el otro les afecta mucho más. Esa es la pregunta realmente. Claro, a ver, el efecto de la intensificación es un efecto directo. O sea, es un efecto directo en supervivencia, es un efecto directo en tasa de reproducción. El caso del abandono es un efecto por el hecho de que esas zonas ya no son buenas, con lo cual tienen que buscar otra zona, se tienen que mover. Lo que estamos perdiendo es hábitat, o sea, hábitat adecuado, digamos, ¿vale? Si nosotros tenemos un barbecho más que un barbecho, ¿cómo se dice? Una zona sin cultivar, ¿vale? Que en sí era un pasto porque, por ejemplo, siempre pastaban las ovejas y desaparecen los rebaños de ovejas, que es una cosa que está pasando, ¿vale? Yo ahora estoy en un proyecto a nivel europeo que es sobre restauración de pastizales. Una de las cosas que estamos mirando es esta. Si nosotros tenemos un pastizal natural en el que entra ganado y está controlando que sea un pastizal, ahí van a entrar todas las aves esteparias. Claro. A medida que, por ejemplo, no hay un rebaño, empieza a haber ericas, empieza a haber genistas, ya llega el romero, el tomillo, y una vez que tenemos ya un tomillar de 1 metro, ahí no va a entrar ninguna ave esteparia. Vamos a tener especies arbustivas, pero ya no vamos a tener especies esteparias. Oye, y estamos hablando todo el rato de esteparias, pero ¿toda la fauna que se mueve alrededor de esteparias? Quiero decir, porque hemos hablado de sisón, de ganga, de perdices, de... Vale, pero ¿y cernícalo? Este tipo de aves, de chuzas. ¿Qué estáis viendo alrededor de estas especies? No tengo mucha experiencia al respecto, ¿vale? Con lo cual no lo sé. Los últimos datos parecen indicar que, pues, por ejemplo, con el cernícalo la población va disminuyendo, pero la verdad es que no, tampoco os puedo decir mucho más porque no es algo que controle y tampoco quiero... Es que soy científico, ya está, soy científicos. Y si no tenéis el dato, no habláis. Es que sois así. Quiero decir, me puedo tirar a la piscina, pero... No, guay, me voy a bien. venir arriba. Bien. Vale, pues venga, pues vamos a irnos, ya que estábamos hablando con la perdiz, llevamos 30 minutos hablando de una perdiz cinegética y no hemos dicho nada de los cazadores. Nada, ni de la reintro, porque mucha gente va a decir, sí, pero es que se está soltando perdiz, también, pero por los cazadores. Entonces, si te parece, me hace así con la mano de que es un tema ahí duro, pero si te parece podemos entrar un poco también en este tema de cómo le está afectando, o sea, quiero tocar un poco el tema de los cazadores, cómo lo ven, si están viendo ellos, si ellos, no sé, si has tenido, supongo que trabajando con perdices que has tenido que tener contacto con los cazadores, segurísimo a 100%, cómo ven ellos que hay declive de perdiz, que no, que hay mucha, que hay poca, o sea, ¿qué dicen? O sea, tienen conflictos con los agricultores de, ostras, es que nos estáis jodiendo la caza, porque en La Mancha la caza es un recurso económico muy potente también. Pero con los cazadores, o sea, hay conflicto claramente y los cazadores tienen conflicto con los agricultores, claramente. O sea, luego hay cazadores y agricultores, pero sí que le echan la culpa a los agricultores de la caza, pero también... O sea, el mundo de los cazadores lo ponemos como un grupo muy homogéneo, sí, ¿vale? Muy homogéneo, pero no es así. Muy heterogéneo, ¿vale? Son cosas muy diferentes. El primer dato que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la perdiz y la caza de la perdiz es que la caza de la perdiz en España mueve más de 1.000 millones de euros, ¿vale? Es un dato muy importante a tener en cuenta. Y esto hace que tengan mucha presión y pues que haya un lobby tan potente detrás. Pero claro, un puesto de caza tampoco, o sea, voy a decir datos sin tener 100% el dato, sí, ¿vale? Sí. Pero digamos aproximado, que sí, para saber los valores. De perdiz puede costar en torno a 300 euros, no lo sé exactamente. Claro,
sobre todo para la gente del norte que no conozca, del norte de España, digamos, que no conozca cómo funciona la caza en Castilla, sobre todo, vamos, lo que conozco es Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, prácticamente, no sé si el 90% son cotos privados de caza, ¿vale? Bueno, son cotos de caza, pero la mayoría de gestión privada. Gestión privada, sí. Entonces, el gestor es el que hace dinero, ¿vale? Y es un negocio. O sea, cada uno que va a cazar ahí no es como en el norte, que tú tienes un coto social que pertenece al municipio o al concejo, donde tú vas a cazar, tú pagas tus cuotas, tú tienes tu grupo de cazadores. Aquí hay un gestor que hace negocio con las especies. Con lo cual, tenemos cazadores que quieren cazar la perdiz y que prefieren cazar menos perdiz y que haya perdiz y que se pueda cazar perdiz y que están en contra de la gestión que se está haciendo. Tienes a cazadores que no, que prefieren cazar cualquier cosa y como hay gente que paga por cazar perdiz, sea como sea, pues se hacen las gestiones que se hacen y hay muchísimos cotos que se están soltando muchísimas perdices y se hacen sueltas a la carta. Hay mucho coto intensivo también que tú llegas, te sueltan las perdices, cazas las perdices que te han soltado y ya está. Entonces, y soltarte la perdiz. En teoría los cotos la sueltan, muchos te dicen que la sueltan a principio de año para que la perdiz aprenda a volar, esto lo digo por experiencia, para que aprenda a volar, para que se naturalice en el campo y que parezca una perdiz natural. Pero también te digo, no, esto es lo que te dicen, que luego abren la trampilla de las jaulas media hora antes, sí. También es verdad, ¿eh? Sí, se hace mucho ilegal. También te digo, por ejemplo, yo lo que conozco es Ciudad Real, ¿vale? En Ciudad Real la mayoría de cotos no son intensivos, ¿vale? Son cotos privados, pero no intensivos. Lo cual quiere decir que tú solo puedes soltar perdices como, como refuerzo poblacional, ¿vale? Vale. Sabemos perfectamente que no funcionan bien como refuerzo poblacional. O sea, hay algunos proyectos que están llevando, ahora hablaré de eso, pero en general solo lo puedes hacer como refuerzo poblacional. Entonces, solo puedes hacer la suelta un mes antes de que empiece la veda, o sea, de que se abra la veda, ¿vale? Con lo cual, tú no puedes soltar en enero perdices o en noviembre. Tú solo puedes soltar hasta agosto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos que si tú las sueltas a principios de agosto, para principios de septiembre tienes el 50%. Que se han muerto. Porque se las han comido los zorros o por lo que sea. Porque al final son aves que no están acostumbradas a estar en la naturaleza. Y son aves que tú, cuando las sueltas, van a tener un pico de estrés brutal. Y claro, pues eso pasa factura. Son gallinas. Sí. O sea, son gallinas. Están creciendo en una granja total. Y no saben ni volar casi. Total. Sí es verdad que se están llevando diferentes proyectos. Hay un proyecto de Artemisan, el proyecto Rufa, que está intentando trabajar también con estas cosas y se están haciendo diferentes pruebas. Hay algunas cosas que están funcionando mejor de cara a ver cómo se puede reforzar la población. Pero lo que se está haciendo a gran escala es esto. Es soltar perdices un mes antes y luego es verdad que hay sueltas ilegales. Eso se sabe, pero bueno. En principio, lo que es legal es soltar un mes antes de la caza, excepto en los cotos intensivos, que sí tienen permiso para soltar durante... Claro, los cotos intensivos es que te suelto animales para que les pegues tiro a los que te he soltado directamente. O sea, no... Vale. Oye, ¿y cómo afecta estas sueltas al ecosistema? ¿Tenéis algunos datos o incluso genéticos? No sé. Sí, o sea, tiene varios efectos. De hecho, se está viendo que tiene un efecto negativo en la perdiz. Eso está bastante claro. Por un lado está el tema genético, ¿vale? Que hay una introgresión genética, porque las primeras perdices que se empezaron a criar fueron mezcla con chúcar, que es otra especie, que es mucho más productiva, ¿vale? Entonces lo que se conseguía con esto es que fuera una perdiz mucho más productiva, mucho más manejable en granja. ¿Qué pasa? Que se han puesto regulaciones, con lo cual tú tienes que tener un certificado que asegure que tus perdices son 100% perdiz roja, ¿vale? Entonces se intenta tener una pureza, eso se hace mirando microsatélites. Pero claro, tú por mucho que mires 20 marcadores, pues siempre se te puede escapar alguna o algún porcentaje y al final, aunque el 99% de las perdices en el campo se mueren, hay un pequeño porcentaje que sobrevive y se está viendo que hay una introgresión genética, que están empezando a haber genes de perdiz chúcar en las perdices silvestres. Es porque se han reproducido. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de los parásitos. Al final tú cuando tienes una granja, tienes unas densidades muy altas de aves, con lo cual
siempre vas a tener más riesgo de parásitos, ¿vale? Las aves cuando están en granja tienen tratamientos helmínticos, ¿vale? Para nemátodos y coccidios, y el alimento normalmente ya viene con un tienen tratamiento helmíntico para nemátodos y helmintos, ¿vale? Y para helmintes, y luego tiene el alimento ya lleva un anticoccidio, ¿vale? Entonces están continuamente tratadas. Y aún así tienen altas densidades de parásitos. Pero claro, ¿qué pasa cuando tú sueltas estos animales al medio? ¿Vale? Estos animales que tú has mantenido en granja con una densidad de parásitos súper baja, ¿vale? Porque al final lo estás tratando continuamente, pero es imposible erradicar todos los parásitos, porque al final tú tienes unas densidades de aves muy, muy, muy altas. Tú cuando lo sueltas, ¿qué pasa? Que el animal ya no tiene antiparasitario y encima se súper estresan, porque los está soltando en un medio que no conocen, con lo cual van a tener un pico de estrés brutal. ¿Qué pasa? Que la población, o sea, que los parásitos que tienen, pues aumentan muchísimo, con lo cual hay un riesgo muy grande de transmisión de parásitos a la fauna silvestre. Pero bueno, eso estamos ahí también intentando estudiarlo. Claro, y al final, y resistencias. Asumo que resistencias también, porque claro, si están lo de siempre, si están hipermedicados para no tener parásitos, seguro que tienen resistencias y tienen parásitos resistentes mucho más potentes, lo de siempre, ¿no? Puede ser. De todos modos, el tema de las resistencias es más con bacterias, más por con ejemplo, bacterias, ¿no? que no lo sé porque de bacterias sé bastante poco, que con eucariotas, ¿vale? Con protozoos y demás. Pero bueno, la cuestión es que tú en las granjas lo que vas a tener son parásitos de ciclo directo. Lo que quiere decir es que tú tienes un parásito, el parásito pone sus huevos, cuando tú cagas esos huevos y el ave que toque tu mierda o pise tu mierda y se pique la pata, sí, que lo hacen continuamente, se lo va a ingerir y lo va a coger, ¿vale? En la naturaleza son mucho más comunes, también hay de ciclo directo, pero son mucho más comunes los parásitos de ciclo indirecto, que son aquellos que tú cuando cagas excretas esos huevos, pero esos huevos tienen que pasar por un molusco, por ejemplo, o sea, hay un caracol que toca esa mierda, con lo cual ingiere eso, y luego tú, que eres el pájaro, te comes ese caracol y entonces es cuando coges los bichos, ¿vale? Entonces, claro, vamos a pasar de tener parásitos de ciclo indirecto a tener parásitos de ciclo directo que te afectan directamente y con los que no estás acostumbrado a lidiar. Entonces, eso sí que se está viendo que sucede. Y por último, hay una cosa que, bueno, todavía no está bien estudiada, pero parece que hay un indicio de que pueda ser así, que es que cuando tú sueltas, cuando tú cazas, tienes que tener en cuenta qué población tienes para saber cuánto puedes extraer, ¿vale? Para saber cuánto va a crecer tu población para que se mantenga la población, ¿vale? Esto lo estudiamos todos en la carrera de biología. Entonces, si tú estimas que tienes 100 perdices y puedes extraer 30 para que se mantenga la población de 100 cuando se reproduzcan, y tú sueltas 500 perdices, entonces dices, vale, pues ahora tengo 600. Si yo tengo 600 perdices, igual puedes traer 100 perdices. Ya, pero es cuando empiezas a cazar no tienes 100 perdices, tienes 300. Pero si tu estima sigue siendo 100, porque tú has hecho la suelta y cazas más de la cuenta, los que están sufriendo una sobreexplotación son las silvestres, ¿vale? Entonces, es el riesgo que tiene también las sueltas, que hay que hay que saber muy bien cuánto puedes cazar, porque por mucho que tú sueltes, puedes estar haciendo una presión de más sobre sobreestimando la población real, claro. Claro, es que se te mueren muchas, ¿no? Oye, y el efecto sobre los depredadores, que los depredadores, claro, al tener un pico de alimento, supongo que se reproducirán. Mejor, claro, yo me estoy imaginando el zorro que diga, ostras, me estoy hinchando a comer perdices a tontas y no se mueran los zorros. O sea, hay más zorros, evidentemente. Si hay más comida, los zorros no se van a ir cuando críen. ¿Eso les afecta? Sí, pero no es tan así, porque en los sitios donde se suelta perdiz, en los sitios donde más se suelta perdiz, se hace control de depredadores. Ya, claro. ¿Vale? Entonces, se quitan muchísimas urracas y se quitan muchísimos zorros. De hecho, hay que decir que es una de las medidas que mejor funcionan, por ejemplo, para la perdiz. O sea, es una cosa que es beneficiosa para la perdiz y para el sisón. Claro. El control de la población de depredadores. Que es algo que debería estar controlado, pero es verdad que cuando tú tienes picos de sobrepoblación porque tienes mucho conejo en la zona o tienes mucha perdiz y no tienes, por ejemplo, lince,
¿vale? Si tú en Castilla-La Mancha estás en una zona que no hay lince, vas a tener mucho zorro. Con lo cual, si tú no tienes lince, tienes mucho zorro y lo que tienes son campos intensivos de cereal donde los parches de vegetación natural son muy pequeños, el zorro es muy fácil que encuentre los nidos, porque tiene 4 sitios donde tiene que buscar los nidos. Es así, o sea, es decir, si tú tienes Se lo pocos estás sitios... poniendo a huevo. Claro, si tú tienes pocos sitios donde criar, porque además los campos hay en muchos sitios que no son viables, porque te van a cosechar. Porque es que en Ciudad Real la primera semana de junio prácticamente está cosechado. O sea, ahora mismo ya estará todo cosechado. Claro. Con lo cual, pues muchas de las polladas de perdiz, o si están en el campo, en los bordes del campo, pueden ser cosechadas, o están en sitios donde es mucho más fácil ser depredado. Sea por jabalíes, por zorro, por urracas, que también depredan los nidos. Entonces, que haya un control de depredadores sí les beneficia. Sería mucho más beneficioso que tuviéramos lince, y el lince de por sí controla las poblaciones de zorro. Pero no hay. Pero claro, todavía no. Parece que poco a poco, pero... Y una pregunta, es que por no irnos mucho, una de las primeras cosas que has dicho es los cazadores se llevan mal con los agricultores. Ostras, no has dicho los ecologistas. Entonces te voy a decir yo una pregunta. A ver qué. Espera, te doy una pregunta. Para un cazador, es que yo lo he escuchado mucho en mi pueblo. La culpa de que no haya perdiz es de los ecologistas. Que no nos dejan cazarlas. O sea, sí, o sea, no llego a entenderlo. Pero tú que sí que tienes, supongo que tienes contacto con estos cazadores que preocupas por la perdiz, miran mucho a los ecologistas, miran mucho a que no nos dejan cazar, o realmente saben dónde está el problema, que es en la intensificación. O echan los balones fuera, porque tú has dicho muchas veces, si yo soy cazador y agricultor, tengo que buscarme un enemigo. ¿Dónde me lo busco? Fuera. O sea, no voy a buscarlo en mis colectivos. A ver, yo creo que... Como siempre, la atención de ellos. De cazadores, sí. La comunidad de cazadores es muy heterogénea, ¿vale? Tienes mucha gente que es muy radical, ¿vale? Creo que es un error desde el sector cinegético, y esto también, o sea, lo tienen en la federación, lo cual es un problema muy grande, que es que son muy radicales contra diferentes posturas, ¿vale? Si tú me quieres prohibir cazar, antes de escuchar lo que me quieres decir, tú eres un ecologista, ¿vale? Entonces, sí, o sea, la visión en contra de los ecologistas es brutal. Y no seré yo el que vaya a defender muchas de las posturas ecologistas que hay hoy en día, porque para la naturaleza, al menos para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, no son ni de lejos lo mejor. Por supuesto. Pero sí, o sea, para muchos cazadores, yo soy un ecologista, cuando estoy muy lejos de eso. Pero si tú te paras a hablar con ellos y les explicas, y empiezas a hablar de el por qué, entonces ahí sí te empiezan a decir que, claro, la razón está en la agricultura, que la culpa no la tienen ellos, y ahí sí echan la culpa a los agricultores. De primero lo que te van a decir es ecologistas, obviamente. Pero ya me extrañaba. Porque se pone siempre a la defensiva. Sí, y hay muchos que esa es su postura y no les vas a sacar de ahí, obviamente. Bueno, pero ya sabes que el radicalismo lo hay en todos los lados, ya está. Claro. También hay mucho cazador que se preocupa por las poblaciones y bueno... Pero claro, el problema aquí es ¿qué haces? ¿Qué haces cuando una población la tienes en esta situación? ¿Vale? Porque el problema es la agricultura, la población va para abajo. ¿Qué hacemos? En principio estás cazando una población que está descendiendo, y que el problema de base, que es la agricultura, ahora mismo por las políticas que están llevando no tiene mucha solución. Entonces, ¿qué haces? Justamente te quería preguntar por eso. Si dependiera de ti, ¿dónde pondrías el foco de los cambios que sería necesario? Porque hablabas de linderos, no sé, a lo mejor se puede hacer algo a través de la PAC. ¿Dónde pondrías tú el foco principal? A ver, yo creo que la PAC... varias cosas, yo qué sé. Yo creo que la PAC habría que controlarla muchísimo más, ¿vale? Creo que la ayuda a los agricultores es necesaria, ¿vale? O sea, quiero decir, que la gente dice, no, viven de las ayudas. Bueno, a ver, si ser agricultor fuera tan fácil, los bancos tendrían toda la agricultura. Quiero decir, que no... Sí, totalmente. Que no es tan fácil. Que lo que pasa es que ¿quién se lleva todo el dinero de la PAC? ¿Quién es el que está ganando ese dinero de la PAC? ¿Vale? Entonces, todas estas cosas habría que controlarlas mucho más, ¿vale? Y creo que la agricultura, o tener una agricultura tradicional, es un beneficio para la sociedad, y creo que esto es algo que tendríamos que hacer entre todos. Entonces,
Es decir, tampoco hay que cargar directamente a los agricultores. Igual hay que darles alguna ayuda y decirles, mira, pues hacéis esto. O lo que hay que hacer es que propulsar que España sea el granero ecológico de Europa. La agricultura ecológica cada vez va aumentando y nosotros tenemos una oportunidad. O sea, somos uno de los países menos intensificados ahora mismo. Por muy intensificado que estemos mucho menos intensificados que Francia, que Inglaterra. ¿Vale? Entonces, igual es una opción. No sé, son cosas que habría que plantearse. Pero no sé. A mí me da la sensación de que vamos poniendo pequeños parches, pero que no es suficiente. ¿Sabes cuál es el problema? Que, desde mi punto de vista, que actualmente, me refiero, en 2022, mediados de 2022, con el problema que hay de grano, creo que la solución no va a ser hacer algo mejor y producir algo menos, ¿sabes? Porque ahora mismo, con toda la crisis de Ucrania, Rusia y tal, crisis, puta, la invasión, vamos a hablarlo por lo que son, y creo que ahora creo que va a ser difícil meter eso cuando Europa lo que quiere es producir, porque es que puede haber escasez de alimentos en un futuro próximo. Entonces, creo que en ese momento, pero me parece muy bueno lo que ha dicho, ser el granero ecológico de Europa me parece cojonudo. Está claro, pero es que, es decir, ahora mismo tampoco tengo mucha idea de estas cosas, pero ¿el grano barato de dónde viene? ¿Somos nosotros o lo estamos trayendo de América? Es que son preguntas que me hago yo, que tampoco lo tengo del todo claro. Mira, pues Enoch, buscar un invitado. Vamos a buscar un invitado para hablar de este tema. Sería una cosa muy interesante, la verdad. Pero claro, si la demanda de productos ecológicos va en aumento, sobre todo en el norte de Europa, bueno, nos podemos aprovechar de esto nosotros. No lo sé. O sea, habría que ver. Habría que ver hasta qué punto la producción de grano normal, quiero decir, de agricultura intensiva, es tan rentable y hasta qué punto nos puede salir rentable hacer agricultura ecológica e importar lo otro de otros sitios. No lo sé. También, claro, hay que ver. O sea, la situación de ahora se ha cambiado mucho de hace 5 meses, sí. De todas maneras, tienes razón que lo de la PAC yo creo que sería muy buena herramienta y se podría aprovechar por ahí. Lo que pasa que, bueno, eso la PAC es una de las razones más importantes de intensificación que ha habido. Pero viene de Europa. O sea, es que a un alemán no le digas que España está intensificada cuando ves a Alemania, Holanda o Francia, y es que aquello sí que es intensificado. Entonces, para ellos que le digamos que en España está intensificado, es que se van a reír en tu cara. Van a decir, ¿vosotros? Pues es que tenéis los... Pues claro, es que... Y lo gestionan ellos, al final, se gestiona en Europa. O sea, es que es el problema. Claro, pero claro, luego ves que la pérdida ha disminuido un 50% en los últimos 10 años. Y pues algo tiene que haber. Claro. Muy bien, Xavi. ¿Quieres decir alguna cosilla más? ¿Algo que te hayas quedado con ganas? En principio creo que no. Si tenéis alguna pregunta vosotros... Nada, lo que te vamos a preguntar es dónde te puede seguir la gente, por si quiere buscarte, porque hemos visto que en Twitter no tienes cuenta, pero no publicas mucho, pero bueno, dinos, ¿dónde te puede buscar la gente? Lo único que utilizo es Twitter, o sea que en Twitter lo que publico son las publicaciones que vamos sacando, que son estas relacionadas con este tema, también con algún tema de salud y parásitos que estamos haciendo ahora, pero sobre todo con tema de conservación y ecología. Pues nada, buscarle con X Cabo de Villa y ahí la letra X Cabo de Villa y ahí le vais a encontrar en Publica Twitter. Poco, pero lo que hay que publicar, no como nosotros, ¿no? Que publicamos un montón de mierdas. Un montón de tonterías todos los días. Muy bien, Xavi, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Encantado. Muy a gusto, la verdad. Venga, hasta otra. Un abrazo. Bueno, y continuamos con el programa y ahora nos toca la sección de GeoInnova, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de GeoInnova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? ¿No? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues el otro día estuvimos hablando de... Bueno, el otro día. Sí, el otro día. La última vez que pasó por aquí, Luis. Efectivamente, estuvimos hablando de dónde encontrar cartografía y nos decías que a veces te tienes que llevar la cartografía al campo, porque tienes que revisar que esté bien la inundación o los puntos que tienes que tomar o lo que sea. Entonces, ¿cómo es esto de llevarte la cartografía al campo? Bueno, a ver, hay muchas herramientas que te puedes descargar aplicaciones
y tomar datos en campo directamente a través de tu tablet o tu móvil, ¿vale? Esto evidentemente yo creo que ya hemos hecho mucha gente. El tema es buscar aquellas aplicaciones que puedan o articularse, coordinarse, compenetrarse con las aplicaciones de escritorio que tú normalmente manejas a la hora de elaborar tus propios estudios, ¿vale? Claro, porque no es lo de cogerte o descargarte el Wikilog y seguir la ruta para ir con la... No, eso O sea, no. yo iba a ser más cutre. Cuando yo hice la tesis, ¿no? Me descargué el PDF, lo imprimí y ahí marcaba yo la coordenada por el camino que tenía que entrar y ahí iba yo, con el mapa impreso. Bueno, hay muchas aplicaciones en estos momentos en el mercado que te permiten hacer eso, tanto de pago como de software libre, ¿vale? Nosotros obviamente vamos a hablar de software libre, pero por ejemplo, yo puedo decir que yo trabajo, por ejemplo, con las aplicaciones de ArcGIS Online y son una pasada, ¿vale? Survey o el Data Explorer también es que funciona muy bien, ¿vale? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos con QGIS, ¿vale? Casi todos nuestros proyectos, a menos que nos lo pida el cliente expresamente, pues trabajamos con QGIS. Y entonces existen aplicaciones que te permiten llevar tu proyecto QGIS a campo, ¿vale? Y te permite crear formularios y interactuar con estas aplicaciones a través de tus proyectos, ¿vale? Existen varias. Nosotros normalmente trabajamos con QField, ¿vale? Tú elaboras tu proyecto. Nosotros hacemos proyectos específicos para trabajo de campo, ¿vale? Unas características adecuadas en las cuales vamos marcando los puntos en los que tenemos que visitar, en los que queremos a través del trabajo de gabinete previo, que son interesantes para ver, para observar, para tomar datos, para ver si lo que tú has trabajado en gabinete, pues evidentemente se corresponde con la realidad, ¿vale? Bueno, pues con la aplicación lo que haces QField, lo que haces es, digamos, existe un plugin que lo que te hace es, digamos, preparar tu proyecto para que después puedas trabajarlo y a través de QField, que es una aplicación de que puedes trabajar directamente con tu Android, ¿vale? Y directamente la cargas tu proyecto que has hecho en tu escritorio con tu móvil o con tu tablet. ¿Qué consigues con eso? Pues que tú puedes ir incluyendo información directamente sobre el proyecto y después puedes hacerlo y revertirlo. O sea, después directamente puedes cargar ese proyecto y revertirlo y cargarlo en tu escritorio, ¿vale? Existen aplicaciones o formatos más avanzados, digamos que esto estamos hablando de archivos físicos que se van y se vienen, en la cual digamos que ese archivo está en red, digamos que está online, está en la nube. Eso sería el siguiente paso, ¿no? No solo descargar, sino que esté en la nube el paso. Entonces tú ahí, evidentemente, tú lo que puedes hacer es directamente es crear ese proyecto ahí arriba, entonces tú lo que haces es, digamos, trabajar contra esa base de datos que está en la nube, ¿vale? Existen varias herramientas en ese sentido y herramientas así que son de pago que digamos que trabajan sobre software libre, lo que siempre hemos dicho sobre software libre, ¿no? Que el software libre no quiere decir que no sea de pago, muchas cosas, ¿vale? Sí. O sea, tú trabajas sobre software libre, pero después tú puedes, como has trabajado sobre eso, tú después puedes aplicar servicios o puedes aplicar cuotas sobre el servicio que estás trabajando. Entonces, en ese sentido, hay otras aplicaciones como puede ser Input, Merge o una que hemos utilizado también bastante que es GeoPaparazzi, ¿vale? Que son aplicaciones que te permiten hacer interoperar y que son los que están bastante bien para poder incluir información, fotos, ¿sabes? Sobre un punto y descripciones directamente sobre, o notas de voz, ¿sabes? Sobre lo que estás viendo, ¿vale? Eso es importante porque tú vas sobre el campo y dices, ¿dónde quiero ir? Aquí, ¡pap! Dices, ¿cómo llegar? Así. De aquí hasta allí te dice cómo llegar y después cuando estás allí puedes decir, vale, foto, le das a la foto y haces la foto sobre ese punto, le puedes meter una nota de voz, le puedes meter una descripción o puedes caracterizar ese punto según un formulario que tú te hayas creado de ese punto, ¿vale? Eso está súper chulo porque claro, en un equipo distribuido que cada uno esté en su casa trabajando y que tenga que ir alguien al campo, está genial porque a lo mejor el que está trabajando sobre el mapa es otra persona o eso me parece súper chulo. Claro, tú date cuenta que al final esa información, de hecho, incluso puedes verla, si estás trabajando de esa forma, puedes verla en tiempo real, ¿vale? A medida que se va cargando, a medida que se va ejecutando, lo puedes hacer sobre tiempo real. Yo aquí tengo dudas que preguntarte, Luis. La primera, temas de cobertura, porque claro, estamos hablando de cartografía, muchas veces en campo. No es que se conecte para que te entre un WhatsApp, es que se tiene que conectar para subir fotos, para bajar cartografías. O sea,
¿es duro en cuanto a cobertura? O sea, ¿que tenéis problemas para utilizar esto en campo o no? Normalmente este tipo de aplicaciones lo que permiten es incluso descargar previamente la cartografía que vas a trabajar en la aplicación, tipo Google Maps. Sí, Claro. que va a En descargar. Google Maps tú le puedes decir cuál es tu zona de trabajo y se descarga todas las teselas, pues esto es lo mismo. Vale, esa es la primera, o sea que bueno, que está medio bien solucionado eso. Y la segunda, necesitamos móviles muy potentes para este tipo de cosas, porque hay No. aplicaciones que, o sea, cualquier Android normal. A ver, Yo es que tenía antes un Android normalito y había aplicaciones que me iban regular. Oye, me cambié a un iPhone no última generación, pero claro, ya noté que esas aplicaciones volaban. Claro, ¿en esto es igual o con poquito funcionan bien? ¿cuál es en estos momentos, cuál es el poquito? Claro, sí, Claro, o sea, claro, ¿cuál es el claro. poquito? Porque es que si nos vemos los cambios que han sucedido, que se vienen sucediendo con el tema de los móviles, vamos a De ver, un año el para móvil, otro, sí. claro, el móvil no deja de ser una terminal, como puede ser tu escritorio. Y en estos momentos los móviles son casi o más potentes, no todos, evidentemente, que los ordenadores que tienes en tu casa. Claro. Ordenadores de 500 euros que te compras, que puedan tener, bueno, ya tienen sus 4 o 8 gigas, ¿vale? Pero que hay móviles que directamente ya también te vienen con 8 gigas de RAM, ¿vale? Con unos procesadores de la leche. Claro, evidentemente la capacidad de aumento que tiene el escritorio no tiene nada que ver con el móvil, pero evidentemente, o sea, un móvil de 2, 3 gigas debería poderte mover perfectamente eso. Ahora, no le pidas meter unas ortofotos, eso que lo mismo, no le pidas meter ortofotos gigantes de muchos pesos, ni de nada. Claro, ahí está el tema de trabajar con teselas, trabajar con todo ese tipo de información, que lo que hace es que puedas mover toda esa información de una forma más liviana, ¿vale? Pero normalmente sí que te Que no permite, para lo que es la operatividad, en el que tú hables un formulario, le metes una foto, puedes grabar una nota de voz, etcétera, normalmente 2-3 gigas de RAM. Que no te tienes que ir no hay a problema. móviles de 1.000 euros. No. Que no te tienes que ir al último Normalmente- iPhone, al último Samsung. Que no. Claro, o sea, tú date cuenta que todas esas, a nivel de consultoría, normalmente consultoría pequeña, ¿vale? Que es el 90% de las consultorías que hay en temas ambientales, son las consultorías pequeñas, pues normalmente no tienen grandes inversiones en dispositivos, pero claro, cuando ya te vas a empresas en las que digamos, el trabajo operativo de campo es muy grande, pues llevan unas tablets operativas que son potentes, claro, y con toda esa información, con buenas conexiones, donde tienen unos softwares potentes, y evidentemente esas manejan de sobra de cualquier tipo de aplicación como esta. Ah, Claro. Pues perfecto. Bueno, oye, ¿tienes algunas preguntas? nada. Dejamos para otro día. Otro día os enseño un poquito cómo hacerlo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Venga, Juan, venga, Noc, ayo. Pues- Chao. Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, ¿no? ¿Qué? ¿Nos vamos o qué? Sí, te recomiendo antes un podcast, ¿no? Venga, vale. Pues venga, ya que estamos hablando de agricultura, te voy a recomendar un podcast sobre ello. Y es Agroperiodista, que está muy chulo. Hace unas entrevistas muy interesantes y a lo mejor un poco no es lo que te vas a esperar, ¿no? O sea, hay mucha variedad. A mí me gusta mucho. Agro- lo recomiendo. vamos, me encanta el nombre del podcast. Agroperiodista. O sea, así se pone un podcast, señores, que sepamos de lo que va rápido. Claro, directo y al pie, totalmente. Así me gusta. Y el periodista es Jaime Sánchez Cuellar, que es muy bueno. Pues nada, Pues ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? venga, ahora sí. Pues nada. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Muchísimas gracias por compartir este programa. Estamos en verano, compartirlo, que la gente sigue escuchando podcast. Y además ahora hay pocos. O sea, aprovechar y mandárselo a vuestros colegas. Oye, si te has quedado sin podcast, escucha esto. Escucha estos podcasts.
Este o cualquiera, ¿no? Nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.